era el número 9 antes de ser arquero. Hasta que no haga un gol de arco a arco, no paro. Este es José Luis Chilaver, el que está con nosotros aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, al contrario, un placer estar con ustedes. Hicimos una recorrida rápida que desarrollaremos, por todas estas imágenes que arrancaron en Sportivo Luqueño, me imagino. Sí, sí. Sportivo Luqueño, del cual soy fanático y para mí es el mejor club de Paraguay. Está Luciana Rubinska, que es la responsable de esto. Hay mucho material, así que imperdible. Pero vamos a lo importante. Pero yo quiero preguntarle, porque yo lo veo emocionado. Realmente me sorprendieron. Muy bonito, y aparte que en corto minuto o segundos, realmente uno repasa la vida y que hoy uno piensa, bueno, pasaron tan rápido todo. Bueno, uno jugó 25 años al fútbol y la mayor alegría y el pensamiento rápido y si uno tiene que tomar una palabra significativa es que gracias al fútbol en mi país es reconocido también a nivel mundial, eso es muy bueno. Claro. ¿Qué imagen se te cruzaba al verte por televisión? Fundamentalmente el tema de mis comienzos en el Deportivo Luqueño, porque por ahí mucha gente no sabe, me iba descalzo los 7 kilómetros que hay de mi casa a la cancha del Deportivo Luqueño y me iba a escondida porque mi padre no quería que practicara fútbol. Él era un gran número 9, pero quería que estudiara primero. Entonces tuve que hacer un pacto con él y no me quería dar el dinero para mi pasaje, me iba descalzo, caminando, y venía todo pelado después de los entrenamientos porque no tenía césped el lugar donde entrenábamos. Entonces otra vez tenía que volver los 7 kilómetros, pero con la rodilla y qué sé yo, todo pelado, pero con el sacrificio siempre se llega. Siempre soñé llegar a los más lejos, siempre buscando una profesión para que todo el esfuerzo que hacían mis padres por nosotros, o sea, que devolverlo en algo. Yo creo que gracias al fútbol, soy un agradecido al fútbol porque somos pocos los que Dios nos dio la oportunidad de jugar al fútbol, somos unos privilegiados. Tenemos que estar agradecidos a la vida que nos ha dado esta profesión. ¿Quieren escuchar qué cuentan sus allegados Bueno, sobre los inicios de esos inicios. ¿De esos inicios? Dale, sí. Nos vamos a compartir. Vamos. Desde chico fue muy travieso, se peleaba mucho en la escuela, con la gente del barrio, y bueno, siempre venía rasguñado del colegio con sus guardapolvo todo sucio, y siempre nuestra madre le recriminaba por qué motivo él actuaba de esa manera. Una persona que a los 15 años debuta en primera. Yo tuve el privilegio de jugar con él en el Sportivo Luqueño, ha debutado conmigo. Entonces sabía las cualidades que él tenía. Entonces aparece José Luis, casi sin jugar en inferiores. Entonces salta a primera, los primeros errores normales de un arquero que aparece, errores de los cuales él se va alimentando y en menos de un año se hace un arquerazo. A la hora de entrenar, era el primero de entrenar, coste que no teníamos ese famoso entrenador de arquero. La cancha no daba ni para tirarse, vos te tirabas una o dos veces y salía más golpeado que en un partido de 90 minutos. Y él lo hacía, si tenía que tirarse 10 veces se tiraba. Yo formaba parte del Olimpia, ¿verdad? Jugamos en 2 oportunidades
en 2 oportunidades las finales con Luqueño. Se programó para hacerlo todo bien. Era una persona que no aceptaba el error ni la equivocación propia de él. Y de aquel equipo ya jovencito y todo era la imagen del coraje de un futbolista joven que que estaba imponiéndose, ¿verdad? Era un ejemplo. Yo le pego al otro arco y le pegaba. Yo me tiro y me cuelgo del travesaño y se colgaba. O sea, es alguien que estuvo programado. No sé si alguien lo programó o nació para hacer eso. Porque es en un abrir y cerrar de ojos. Chilaver debuta y Chilaver se va y Chilaver triunfa. Era un hombre de 15 años. Nosotros estábamos concentrados, ¿verdad? Siempre en un salón grande, ¿verdad? Y siempre él de madrugada lanzaba bolitas y nos despertaba a todos, ¿verdad? Teníamos la cama con un sostén de madera, lo sacaba él y algunos compañeros venían y se acostaba y se caía. Y bueno, son cosas, anécdotas que uno lo pasa agradablemente en una concentración, ¿verdad? Cosas de niño que lo hacen, pero siempre tomándolo como una broma. A Rolando Chilaver, al que vimos jugar en Chaco Forever, aquí cuando Chaco Forever jugó en Primera División, a finales de los 80. Qué meritorio lo de Rolando, ¿no? El pelo negro que conserva, ni una cana, qué meritorio. No, yo tengo este lleno, bueno, estoy un poco pelado, pero bueno. Él No tiene sos todo el negro, único, todo, pero no sos el agradecido a Rolando por todas las cosas que ha manifestado. Bueno, él sí, o sea, era bravo, no me gustaba perder a nada. Si me tenía que pelear, me peleaba. No me digas. Sí, Qué sorpresa. y fundamentalmente, pero siempre cuando uno tiene la razón. Y también saber reconocer los errores de uno si comete. Pero en realidad somos 4 hermanos y del cual tenemos una relación excelente. Nuestros padres nos han educado muy bien y una frase que nos decía mi padre es que en la vida es importante, si uno es humilde, es pobre, pero lo importante es ser honesto. Yo creo que eso es fundamental, que hoy en día realmente es difícil. Es complicado, es complicado. ¿Por qué era su nombre a los 15 años? Que recién escuchamos que comentaban. Y lo que ocurre es que a tan corta edad yo ya, por ejemplo, ordeñaba la vaca con mi madre, por ejemplo. Mis hermanos se iban a estudiar y yo era el menor, después viene John, es el hermano menor nuestro, somos 4. El mayor es Julio César. Y en definitiva ya ayudaba a mi madre todo eso en las tareas ahí en el hogar. O sea, estamos hablando de la época de Stroessner, en el cual los trabajos, obviamente el salario, por ahí no le alcanzaba a una familia humilde, pues somos una familia humilde. Por ahí la gente piensa de que cuando uno llega a un cierto nivel, piensa de que toda la vida fue así, al contrario. Claro. Con decirte que jugamos descalzo con mis hermanos y los vecinos, los amigos en la calle, y el primer balón que teníamos era un pomelo verde, o sea, pateamos descalzo. Y lo fundamental también, las palabras que tuvo Cipriano Romero hacia mi persona, fue compañero mío, fue un jugador también sensacional, un número 10 fantástico, y lo bueno es que uno camina, vuelve a la ciudad del Luque y se encuentra con los amigos, se puede sentar a tomar tereré, café, o la gente te invita a comer o pasar con ellos, y son esas cosas que para mí realmente es mucho más importante que lo material. ¿Te fuiste en el momento exacto de Paraguay a jugar a San Lorenzo o te hubiera gustado haberte quedado más tiempo? No, te voy a contar la historia, cómo fue. O sea, era un domingo, normalmente yo en ese momento tenía 18 años y llega 3 autos polarizados enfrente de mi casa. 3 autos polarizados. Y le dije a mi padre, ¿qué hiciste? ¿Declaraste en contra de Stroessner? Claro. Le digo, nos vienen a buscar. Y entonces ahí baja un directivo, se llama Estanislao Domínguez, bueno, falleció, y ahí empecé a respirar. Y baja con él un señor alto, flaco, Alfredo Rantarón, vicepresidente de San Lorenzo. Claro. Y bueno, llegan, se presentan y me preguntan, mi hijo, ¿usted se quiere ir a la Argentina a jugar en San Lorenzo? ¿Cuántos años tenías vos? Yo 18. 18. Pues terminé de jugar con la selección juvenil, el sudamericano 85. Eso te bien. Y jugamos la final con Brasil, nosotros perdimos 1-0. Brasil era
Romario, Dunga, toda la generación de jugadores excelentes. Y le dije, bueno, ¿a qué hora sale el vuelo? Le dije al Andorra. Entonces ya ese momento, o sea que uno ya tenía un nivel muy bueno para el mercado nuestro en Paraguay, Y además yo quería seguir avanzando. Esa decisión de crecer. Y esto es lo bueno, y un mensaje también para la gente, a los jóvenes fundamentalmente, que nos está viendo, de que mis padres lloraban y decían, no, vos no te vas a ir, porque sos muy joven, no podés ir. Entonces yo le dije, ustedes pueden llorar lo que quieran, pero yo me marcho. Porque en la vida la oportunidad hay que aprovecharla. Y ¿Con qué edad te obviamente, plantaste antes tus padres? 18, con 18 años. Pero también sabía muy bien de que es una oportunidad única venir a la Argentina, donde el mercado en el área deportiva es fundamental, porque te puede servir como trampolín para ir a jugar en Europa. Sí. O sea que esa es la meta que yo tenía. Por eso Cipriano dice, parecía que uno ya estaba estructurado, ya estaba Un preparado. robot. Así Y es. el campeonato era muy competitivo porque los mejores jugadores argentinos, muchos, no todos, pero muchos estaban todavía jugando acá. Sí, todos, qué sé yo, por equipo había 3 o 4 figuras. Y realmente llegar a la Argentina fue para mí un paso trascendental. Si es un tipo, porque no le vamos a esquivar el bulto porque está acá, odiado por un montón, como arquero, mirá si hubiera llegado como 9. Y eso no lo sabemos. Porque como arquero No de sabía última, jugar. está aislado, está medio ahí, está ahí atrás. Ahora como 9, la de roces que hubiera tenido. Sí, bueno, La pelea con Palermo fue espectacular. esa Pero cuando por estaba ahí, ese qué cara a sé yo, cara con Palermo. Por ahí si era 9, por ahí no llegaba como llegué siendo arquero. Claro, no hubieran claro. sido noticias los goles de penal o de Así tiro libre. es. ¿Y cómo es la historia? dicen que eras bastante completo. Le pegás con las dos piernas, tenés buena pegada, también vas bien de arriba. El pasado de Chilaver jugando de número 9. A ver. Yo era número 9 antes de ser arquero, hasta el año 79. Un partido soltero contra casado, como era muy flaco, mi hermano mayor me mandó al arco y desde ese día me quedé en el arco. Por esa cosa del destino fue arquero porque al principio era un centro delantero de buena pegada. Yo jugué con su hermano en Tacuarí cuando jugábamos el ascenso y él siempre me decía que José Luis empezó de centro delantero, ¿verdad? En esa época quedarse en el arco era un castigo, más todavía si uno jugaba en los barrios, ¿verdad? Y lo enviaba en el arco a aquellos que tenían menos cualidades técnicas. Nosotros cuando jugábamos en los picados, yo lo llevaba siempre a mi equipo. Jugaba de 9, me mataba goles, te hacía goles de 30 metros, 40 metros. Hacía 5 o 6 goles en los picados. Y aparte porque técnicamente es muy bueno, le juega bien al fútbol. Se juega en los picados, juega de 9, pero viste, cabecea muy bien, tiene una zurda que te mata, es vivo para poner el cuerpo. No lo podían parar. Se acomodaba para la zona y le pegaba de 40 metros. Así que si él se hubiese propuesto y entrenado para ser delantero, hubiese podido jugar tranquilamente. Le digan Perazo y Baceda, Claro. ya es Va, como otro realmente color. es palabra mayor. Claro. Agradecimiento, un gran abrazo para Walter y bueno, obviamente a Cristian también, son dos amigos que fueron compañeros míos, lo pasamos momentos excepcionales, ya sea en San Lorenzo y en Vélez. Y son dos excelentes personas y le va bien a Walter en la parte técnica y bueno, Sí. ahora en la nueva función a Cristian le Que va lo muy trajo bien a con Ricardo Vélez. Gareca y que Vélez está ahí peleando Así el es. campeonato. Ahora, ¿vos decís que por un partido de solteros contra casados te decidiste atajar? Así Pero es. no quisiste volver a jugar No, de nuevo. no, es que me fui a probar después. Como me gustó revolcarme ese partido, me fui a probar. Pero lo lindo es que me fui a probar en el Olimpia. Porque Olimpia había salido campeón en 79. Sí. Le ganó al Malmo de Suecia en la Copa Claro, con Intercontinental. Luis Cubilla, ¿no? De técnico. Claro, y el ayudante Luis Cubilla es un uruguayo y me fui, me probé, estuve 15 minutos bajo el arco y me llama. Yo creidísimo que me va a decir que me quedo. Me dice, Chilaver, por favor no venga más acá que tengo miles como usted, no me haga perder mi tiempo. Ah, wow. Mira qué bien. Si Está no, detenido ese hombre en este momento, ¿no? si no hubiera ¿Así te que... trató tan mal? Terrible. ¿Y vos qué Y eso pasa con muchos chicos, porque hoy en día las pruebas que se hacen en los clubes están mal hechas, porque le prueban un día, en un momento, y el chico por ahí está inestable, nervioso y no lo puede dar lo mejor. Claro. Y me encontré con ese técnico una vez, por mi paso por Peñarol en Uruguay, hoy es taxista y le dije, tenía una visión bárbara, le dije. Entonces, Esto lo dice en la Quédate tele. con el cambio. Dice, Ah, va, pero ya esto lo quédate con dice el cambio, porque dice está en la que- tele. Esto lo dice en la tele. Me imagino que lo ha dicho. O sea, la si tenías no ahí hubiera clara. sido por mi padre, yo por ahí no jugaba al fútbol.
Mi padre me pregunta qué me dijo el técnico y yo le dije, mira, que soy un desastre. Y me dicen, él no sabe nada, queda tranquilo que vamos al Sportivo Luqueño. Y en el Sportivo Luqueño me preguntan, ¿en qué puesto juega? Y me entró la duda, le iba a decir número 9. Y bueno, esas cosas del destino, le dije, no, el puesto de arquero. Y por fortuna, que los 5 arqueros que estaban también ahí se enojaron porque el primer día me pusieron de suplente en el entrenamiento. Al otro día, cuando me voy a entrenar, los 5 se enojaron y no vinieron. O sea que yo solo, o sea que tenía que jugar sí o sí. Escucharnos a mí. O sea que también la dosis de fortuna es importante tenerla de lado. ¿Y nunca pensaste en proponerle a algún técnico en algún partido ir a jugar de 9 y que otro vaya Sí, de con arquero? Carlos Bianchi sí, lo que teníamos pensado algunas veces. Porque Carlos es un técnico que se fijaba mucho en el entrenamiento, que yo me quedaba tirando tiros libres, todo eso, y la manera de patear. Y bueno, fue Carlos que me dio la oportunidad contra Deportivo Español, acá en la Argentina, de salir a ejecutar un tiro libre, que estamos 0-0, y era un partido que teníamos que ganar sí o sí. Y él se metió dentro de la cancha y me dice, José, anda a tirarlo. Entonces, cuando yo me veía corriendo, en mi mente decía, no tengo que fallar porque no me van a dar ninguna oportunidad más si lo tiro arriba. Y salió perfecto. José Luis, vos sos el autor de la frase, que quizás si no hubiera sido tan expresivo, tan, qué sé yo, hubiera sido un paraguayo más, que te hubieras vuelto a tu país, ¿no? De los tantos que han venido, no han funcionado, han regresado, y que es como que tuviste que ser hasta un poco personaje, un poco, no sé, de ser mucho más allá que un arquero. El bulldog. Llegó el momento de abandonar un poco, que has abandonado un poco ese personaje, porque por ahí yo te conozco de hace muchísimos años. Y digo, no es tan malo como parece. Pues hemos tenido charlas de mucho tiempo, fuera de hacer una nota, y sé que sos un tipo sensible, comprometido, que se contrapone mucho, porque decir, ¿cuál es la imagen que tiene? Que yo el futbolero de Chilavello, un tipo que se pelea con todo el mundo, ese tipo de cosas. A ver, la pregunta es, ¿estás más bueno ahora que estás más grande, ahora que ya no necesitas de ese personaje? No, lo que pasa es que por ahí también hay que tener en cuenta de que hay muchos colegas de ustedes que son gente joven con el afán de llevar una nota, venía y le agredía a uno. Entonces, pero esa agresión no se veía. Pero dentro del terreno de juego, si uno es un líder de un equipo, de un grupo, uno no puede presentarse como si fuera slide. Por ejemplo, vas a jugar una eliminatoria. Un ejemplo, llegamos a Colombia y todas las paredes estaban la figura mía y decía buscado vivo o muerto. O sea, después no podés ser amigo dentro de la cancha. O sea, dentro de la cancha yo siempre tenía en mente, no puedo permitir que el rival me meta la mano en el bolsillo y me saque el dinero que es de mi familia. Lo que pasa en el terreno de juego es a full. Yo busco de todas las maneras el camino necesario para ganar. Después tomaremos café, lo que quiera. Eso no quiere decir de que hoy esté más bueno. Yo siempre tengo la misma personalidad, no soy una persona cambiante, trato de ser coherente en mi vida. Esa coherencia es que cuando dice, jugué 25 años y en ningún lado me echaron. O sea, si uno es tan malo, no puede durar tanto tiempo en el mundo del fútbol. Está claro. Lo que está claro es que muchos jugadores, muchos colegas míos, yo digo que soy todavía jugador en actividad, ¿por qué? Porque no conozco ningún ex médico. O sea, que ¿por qué tiene que ser ex futbolista? O sea, lo interesante es que muchos colegas están acostumbrados, y ustedes que son periodistas saben perfectamente, que le invitan a su casa a comer, le hacen asados, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese periodista generalmente tiene más afinidad con uno que con otro. Y yo en mi casa nunca entró ningún periodista, hasta hoy, en mi casa, nunca. Entonces, por ahí también eso le genera un problema a uno. Pero de ahí a la hora de pelearse, de confrontar, dentro del terreno de juego, busca el mecanismo Pero necesario de también ganar. somos muchos los periodistas, José Luis, que mantenemos una distancia y que creemos que no es lógico que un periodista sea amigo íntimo de un futbolista, porque después hay una relación distinta y hay que opinar y hay que comentar. Por Se eso tiene pueden que haber generar esa diferencia. malentendidos, claro, Tiene seguro, que existir. seguro. Ese Y límite. también hay que saberse pagar. Claro, bueno, a veces no pasa. Uno de los valores más preciados de la amistad es que si hay una amistad verdadera, se debe entender cuál es el rol de cada uno. Seguro. Y comprender que hay momentos que hay que criticar. Un buen amigo a veces dice que no, No siempre dice que sí el buen amigo. No, El buen claro, amigo es el que por critica supuesto. también. Pero generalmente nosotros que estamos en el ambiente no es así. Hoy es más difícil todavía. Es más complicado. Hacemos una pausa rápida y Perfecto. seguimos. Nada es lo mismo sin fútbol, la vida no es... Se perfila, apuntó, va con todo. Vale, pegó también el arquero. Oh, bien ubicado otra vez. Sí, a ver. Fue el primer partido de él. Torneo de Mar del Plata y jugamos contra Independiente, el equipo Independiente que era campeón de todo, ¿no? Con
Justi, Burruchaga, Bocchini, Marangoni, bueno, todos los que jugaron en esa época. Un partido en Mar del Plata, que jugaban San Lorenzo e Independiente, en donde hay un penal y hay una situación que supongo que la conoces, ¿no? Con Marangoni. Va Marangoni, pica Percudani, ahí lo buscó. Sale el arquero, va Percudani, el arco libre, atención, lo tocó, penal. Penal, marcó Nitti, Salió Chilaver buscando a Percudani. Y un penal para Independiente y él para ponerlo nervioso va, lo abraza, le da un beso, Marangoni lo toma mal, no sé qué le habrá dicho. Y lo empezó a correr por toda el área, que como que le quería pegar, una cosa media rara, ¿no? Atención, va Marangoni, va, le pegó, gol de Independiente, Marangoni de penal. Realmente el primer recuerdo, si me preguntás de José Luis, que tengo, ese momento clave, ¿verdad?, de su vida, donde llegó a la Argentina y como diciéndole, bueno, aquí llegó Chila, ¿no? Estamos hablando de un torneo de Mar del Plata. Mar del Plata. Cuando los equipos jugaban con los titulares. Así Era es, distinto, ¿no? muy distinto. Realmente, ¿Y qué pasó? No, lo que pasó es que yo llegué, por ejemplo, hoy y al otro día nos vamos a Mar del Plata y al otro día tenés que el jugar cuerpo contra técnico era López y Caballero. Mire que el número 1 es usted, me dice. Fíjate el paso que uno da de Paraguay a la Argentina, en la Copa de Oro de Mar del Plata, contra Independiente, que tenía tantas figuras, en ese caso Marangoni era el capitán, y bueno, obviamente para ponerlo nervioso yo me fui y le hablé. Le dije que estaba asustado, que patea a la derecha y la atajo. Para colmo, un Marangoni, un señorito francés, ¿no? Es un Marangoni, ¿no? Inglés, más que sí. No, de un tipo que no. Es un sir inglés en ese momento. Entonces, aparte es una gran persona. Aprovecho para enviarle un abrazo, sé que trabaja muy bien con los chicos. Y lo ejecutó muy bien. Pero, en definitiva, toda la prensa después dijo, bueno, Chilaver, ¿qué le dijo a Marangoni? ¿Por qué le faltó respeto al ídolo Independiente? Pero lo fundamental es que yo lo que buscaba, que la prensa se fijara en mí para decir, ¿y este personaje quién es? ¿De dónde Hasta salió? ese momento, a mí no me conocía nadie, eso es la realidad. ¿Hasta esas cosas planeabas? Sí, se planea muchas cosas, como, por ejemplo, cómo ejecutar un penal, cómo patear un tiro libre, cuáles son las virtudes o defectos que tiene un arquero, tus defensores, qué falencias tienen, si uno quiere aprender, ¿no? Yo lo que noto en el fútbol hoy en día, pareciera que los jugadores de fútbol tienen 15 empresas que atender, salen corriendo en los entrenamientos. Sí. O sea, en vez de quedarse a entrenar más, pulir los defectos que tiene, o sea, en definitiva eso demuestra también de que uno quisiera ser diferente al resto, obviamente. Mi amigo Martín, tengo que mandar un saludo para que le haga un descuento. Dale. En este momento está en Miami comprando a mi amigo Martín Cainelli, creo que lo conoce. Bueno, mandarle saludos. Martín está en Mad About Soccer. Está comprando ahí. Loco por el fútbol. Claro. Sí, bueno, está en Miami, nosotros le hablamos así. Algún descuentito, por favor. Si le hacen, porque en este momento está comprando y está en la pantalla viendo Teis Y Sport. escribe Roger Ortega, que dice ser amigo tuyo, que te manda muchos saludos, está radicado en Nueva York. Sí, Roger, un gran abrazo para él, un gran amigo. Nos está viendo desde Nueva York. Las amistades de Chilaver, ¿no? Cainelli en Miami, el otro en Nueva York. Bueno, antes, cuando vino el Luqueño, dice... Es la tecnología. Antes Sí. nosotros para hablar necesitamos un vaso de plástico y el hilo para poder hablar. O sea, Claro. La tecnología de hoy supera todo. Bueno, te encontraste con un San Lorenzo que había perdido la cancha, que había descendido, que había vuelto a Primera División, con muchos chicos del club, con muchos problemas económicos. Muchísimos problemas económicos. Pero teníamos un grupo excelente. O sea, la etapa de San Lorenzo para mí fue brillante. Siempre voy a estar agradecido a San Lorenzo por la oportunidad que me dio en la Argentina. Y por lo menos tener compañeros como en el caso de Walter Perazo, Madelón, Rubén Insúa, Viaín, Jorge García, Higuaín. O sea, por ahí me olvido de muchos, pero que en definitiva teníamos un grupo que teníamos una relación excelente, hasta el punto, una etapa de que estábamos 8 meses sin cobrar el salario. La ciudad deportiva de San Lorenzo cerrada, teníamos que ir a entrenar en Palermo solo, sin técnico, otras veces enfrente del Mercado Central, en la cancha de Lugano, pasando la vía. No teníamos ni agua mineral para tomar, pero bueno, jugábamos y recuerdo perfectamente que fuimos a jugar contra Independiente, que era puntero. El técnico en ese momento participó el Flaco Cousillas, que hoy es
el ayudante de Pellegrini al Real Madrid, y le ganamos a Independiente 1-0 en la cancha Independiente. O sea, son etapas maravillosas de que hoy en día yo creo que es muy difícil que se pueda rever. 8 meses, se mangaban entre ustedes, el que tenía más le prestaba al otro. ¿Cómo 8 Así es. 8 meses? O sea, que por ahí había unos compañeros que venían de lejos y tenían que pagar el autobús y hacíamos una vaquita, como dicen normalmente, y había un pozo y le ayudábamos, porque en definitiva nosotros el amor por San Lorenzo era lo máximo, porque a la institución uno tiene que querer, ¿verdad? O sea, lo que a veces por ahí uno no entiende a los hinchas, de que porque uno se va a jugar a otro equipo, y ya después lo insulta, todo eso, pero no se da cuenta del esfuerzo que uno ha hecho. En la vida nuestra nosotros somos profesionales. Por ahí hay jugadores que nacen en las divisiones menores, obviamente son hinchas de ese club, claro. Entonces existe ese amor, pero nosotros por San Lorenzo damos todo. Por ejemplo, en la final para entrar en la Copa Libertadores, el equipo de Racing era prácticamente imbatible. Filiol en el arco, tenía Colombati, tenía Walter Fernández, Rubén Paz. Jugaron sin delanteros y le ganaron 2-0. Así es. En la cancha de Racing. Sí, señor. Así le ganamos 2-0 y después en la cancha de Vélez perdimos 1-0 y San Lorenzo entra a la Copa Libertadores. O sea, y yo me tuve que ir de San Lorenzo por una sencilla razón. San Lorenzo tenía 120 embargos. Mi transferencia a Zaragoza de España fue de $500.000. O sea, hoy suena ridículo, ¿no? Claro. O sea, nada. Entonces, Hoy vales más. Pero, hoy, retirado. Retirado. $500.000, del cual le sirvió a San Lorenzo pagar gran parte de la deuda que tenía. Bueno, a propósito de eso... Sí, hay que escuchar a los compañeros de José Luis, a ver cómo, muy bien, perfecto. ¿Cómo te recuerdan en San Lorenzo? A ver. Percudani que quiso volver buscando atención a Merlini. A ver, está habilitado a ver Merlini si le puede pegar 1-1. A ver si le pega al arco. Solo se la sacó bien Chilaver. Él cuando llega era un desconocido, porque lo trae Miele de un campeonato juvenil donde él había sido mejor arquero del torneo ese juvenil. Era un chico serio, con un físico bárbaro. Yo siempre digo que el Chilaver arquero en San Lorenzo fue de lo mejor que vi. Una de las cosas que hacíamos hincapié era la edad de Chilaver, porque él decía que siempre tenía 21. Parecía que eran eternos los 21. Era ganador. A mí siempre me gustaron esas características de compañeros ganadores, donde vos entras en la cancha y sabés que tenés gente a tu alrededor que respalda lo que haces vos y que vos también sabés que tenés las espaldas cubiertas. Los 4 años que estuvimos con él siempre peleamos el campeonato. Es más, ganamos una liguilla. Pero eran muchas las ventajas que dábamos a nivel institucional como para poder pensar en un campeonato, porque siempre jugábamos en cancha neutral, muchas veces teníamos dificultades básicas para entrenar, que faltaba, a veces no teníamos ni lugar para entrenar. Una persona que confrontaba, que tenía su propia manera de pensar, ya siendo muy joven. Le pregunto, José Luis, para vos, ¿cuál fue tu mejor parada? Y bueno, él me había dicho que fue contra Mazzaro en la final con el Milan. Y yo le dije, no, para mí fue tu mejor parada, fue una que le cita Barberón. Bocini. Lindo pase, balón se va. Barberón le tocó el arquero, el rebote, va a llegar Reynoso y le pega Reynoso. No se puede creer. Y que hizo el golperazo en el minuto 90, que le atacó todo el partido de Independiente y la figura José Luis, ¿verdad? Él un día, después de un partido en un entrenamiento, me trajo un par de zapatillas de regalo, nuevas, porque había hecho un gol y como de agradecimiento, pero eran gestos genuinos de él y que bueno, que marca un poco cómo era su personalidad. Y bueno, yo le seguía a San Lorenzo cuando él estaba, seguíamos el fútbol argentino aquí mucho y era un canal acá que agarrábamos de Formosa y salía siempre así tipo con lluvia, poníamos la antena. Él tenía ambiciones de seguir creciendo a nivel profesional, le dedicaba mucho tiempo a su profesión, entrenaba bien, llegaba primero, se iba último. Y hay una cuando fuimos a jugar, me acuerdo, un amistoso a Bolivia, que fue terrible porque hasta los policías nos pegaban. Y me acuerdo que ese día vimos una faceta de Chila que no la conocíamos, que era el Chila peleador, no lo habíamos visto nunca, siempre había sido más, o sea, vociferaba y ese día se consolidó como uno más dentro se había ganado un espacio adentro. En el centro, ahí quedó, atención, Percudani, qué buena el arquero. La última vez que nos vimos fuimos a comer juntos los tres, con Lucho, fuimos a comer los tres a Puerto Madero.
que me asombró porque ahora es un gran catador de vinos. Sí, de repente recomienda vinos, me asombró. Cuando hablamos de Chilaver siempre lo recordamos con mucho cariño y lo recordamos como una gran persona y como uno de los mejores arqueros que nos tocó compartir el vestuario, ¿no? Tiene gente que lo quiere y gente que no lo quiere. Y yo soy de los tipos que realmente veo la parte humana. Y Chilaver, humanamente, el que lo conoce, sabe que es una persona que ayuda, que apoya. Yo lo he visto, porque lo he visto. Entonces, yo digo que lo otro es un personaje. Sibisky y Walter Perazo. Después de tantos elogios, obviamente, las palabras sobran, ¿no? Pero realmente mi agradecimiento a Walter, porque es vecino mío, o sea que si bien muchas veces no nos encontramos, pero si dice algo en contra, lo puede Debe ser lo único, debe haber dos vecinos, Cooper y Sibisky, que no han sido... edificio que no ha sido comprado por Chilaver en Caballito. Entonces, Walter, te vuelvo a repetir, también me ayudó mucho en el sentido de que la manera de ejecutar tiros libres o rematar fuera del área era o sigue siendo un gran patrimonio goleador. De él. Sí, y bueno, Darío Sibisky, pasamos anécdotas tan ricas y también el agradecimiento mío hacia él. Quiero contar una anécdota con Sibisky, que los dos íbamos a pasar a River y Goicoechea y Gorosito iba a pasar a San Lorenzo. Claro. Y estamos en la oficina de Santilli, y entonces me dice, Santilli estaba Aloisio también, se meten en una habitación, discuten todos los contratos, prácticamente estamos de acuerdo. Y viene el padre de Darío y me dice, Chilaver, tenemos una oferta del Sporting de Lisboa, y nos van 5 veces más lo que nos va a dar acá. Y yo, ¿qué está haciendo? Vaya directo al aeropuerto. Está perdiendo tiempo acá, le dije. Entonces el padre quería llevarlo, pero Darío en ese momento quería jugar en la selección de la Argentina. Esa era su meta. Pero el agradecimiento total porque realmente son dos amigos. Son varios los mensajes de los hinchas de San Lorenzo que te felicitan y te saludan. Por ejemplo, Edgardo dice, te agradecemos todo lo que hiciste por el club y hoy nos enorgullecen tus palabras. Además, quiero recordarle a los otros hinchas de San Lorenzo que Chilaver y ese grupo de jugadores no le hizo juicio al club. Nunca. Pusieron el lomo en el peor momento. Y sí, cuando yo me voy de San Lorenzo, Fernando Miel era el presidente, cuando voy a Zaragoza, obviamente también uno colaboró muchísimo, dejé más de $100.000 al club, o sea, para poder construir el estadio que hoy tiene San Lorenzo, que es un estadio modelo. ¿Nombrabas a Walter Perazo? Sí, Walter, un gran amigo. ¿Saben la historia de cómo empieza a patear penales Chilaver? No, Perazo no lo deja seguro. Bueno, con Perazo empieza la historia de por qué ese día no pateó penal. A ver. Viene Ahmed, un cabezazo, Perazo que lucha. Ahí le ganó Perazo, ¿eh? Sigue, Perazo cayó. Penal, marcó penal. Fue un partido contra River donde yo estoy acomodando la pelota y cuando estoy acomodando la pelota siento que alguien me toca así, me di vuelta y era Chilaver. Y parece que lo va a ejecutar Chilaver, ¿eh? Está Chilaver ahí, pero yo vi que llegaba, pero no sé para qué. ¿Qué hace Chila acá? No, que lo quería patear. No, dejá que lo pateo yo, que tengo fe. Y se fue tranquilo y se fue. Así que ahí me enteré que tenía pensado patear penales. Yo no sabía que quería patear penales. Si bien nos quedábamos a patear siempre, nunca me había dicho nada. Aparte, el encargado era yo. En ese momento no era tampoco común que el arquero patease. Perazo va, Perazo que le pega, ¡gol! Él no se achicaba, un partido con River, íbamos perdiendo, él tenía una responsabilidad, pateó un penal. Y él no le tembló el pulso y quiso venir a patear, lo que a mí me pareció una demostración de personalidad, ¿no? Me acuerdo el día que le hace el gol a Boca, por el tiro libre por arriba de la barrera al mono. Yo estaba volviendo en la lesión y me pongo de arquero el día anterior, ¿no? De arquero a practicar con él. Él practicaba conmigo, vendría a ser, ¿no? Y yo de arquero, y medio que lo chicaneaba con que me ponía los guantes y él estaba preparado ya con 20 pelotas ahí, la barrera, todo. Y yo le decía, bueno, se está acomodando los guantes, el mono Navarro Montoya. Y la gente lo saluda y aplaude y tiraba besos. Y repiqueteaba y saludaba. Y vamos, así, vamos, este se caga.
Imagínate, el paraguas me quería matar. Después me hice nombrar por Luis Isla, era Luis Isla, otro que había tenido inconveniente con él. Más bronca agarraba. Y cuando llegué al arco me pateó 70 tiros, 80 tiros al arco, por arriba de la barrera, para el lado de él, del lado derecho, por arriba de la barrera, por el lado del arquero. De 80 me habrá metido 40 o 50. Y los otros pegaron el palo. Yo no agarré ni una. Y todos bombas, ¿no? Todos bombas, fuerte, fuerte. Y termina la práctica, toda la prensa, previo a Boca, me agarran y me llevan a la mitad de la cancha, nos cambiamos, elongamos todo y nos vamos yendo para el vestuario. Y bueno, me dice, bueno, viste todo lo que hicimos hoy, te agradezco todo, pero para que sepa, mañana se la voy a picar por arriba, me dijo. Y yo me quedé lado, ¿qué? Sí, se la voy a tirar por arriba de la barrera. Están todos mirando acá, que le metí bomba. Le llega el comentario que va a patear fuerte. Se viene uno de los duelos del partido, Chilaver y Navarro Montoya. Altísimo grado de emoción. Chilaver. Y va y se la tiró por arriba, pegan el palo y entra. Y ahí me acordé, miré el cielo y dije, este hijo de mil, me dijo el día anterior lo que iba a hacer. Ese partido representa un karma para los hinchas de Boca por todo lo que pasó y un espaldarazo muy grande. Hay que hacerle 2 goles siendo arquero de Boca, ¿no? Más que estamos 1-1. Claro. Y bueno, Navarro Montoya, como dijo Mar, o sea, Mar es un gran amigo y me alegra mucho que las cosas le va muy bien en Vélez. Todo lo que estaba relatando, estaba diciendo Mar, es la realidad. Toda la prensa estaba cubriendo. Todos los tiros libres que yo pateaba le tiraba al poste el arquero. Porque Navarro Montoya había declarado de que Chilaver lo único que sabe hacer es pegarle al poste al arquero. O sea que siempre me dediqué a patear por arriba de la barrera. Yo dije, voy a tener esta oportunidad y no lo voy a poder desaprovechar. Y fue así, salió perfecto. Por eso lo que habló Cipriano Romero, todo eso, si uno se mentaliza, practica, tiene que salir bien. La semana que viene se cumplen 13 años de ese gol. Fue el 16 de junio del 96. ¿Pero cuándo practicaste? ¿Practicaste hoy? Es mi número de la suerte. ¿Sí? Es mi número de la suerte. Y también las palabras de Tabarelli, un gran compañero, un gran amigo, que pasamos momentos muy buenos en la selección de Paraguay y realmente hoy es un empresario exitoso. Tiene un puerto en Paraguay, trabaja muy bien. O sea que generalmente lo que estuvimos juntos, uno trató de hablar correctamente e inculcarles cosas que no todo se termina en el mundo del fútbol. Si uno tiene la oportunidad de poder seguir creciendo. Claro. José Luis, ¿y cómo manejas? Digo, es un tema, vos sos el papá de una nena de 10 años. ¿Sí? ¿Es así? Sí. ¿Cómo manejas el tema de que vos te ibas caminando y viviste muchas carencias, ¿no? Y hoy es muy probable, vos te ha ido muy bien, o sea, es conocido, es público, no es que uno está destacando, sino que a veces es difícil encontrar que los jugadores hayan conservado sus inversiones y hoy cómo manejás explicándole a la nena que papá le puede comprar todo, pero que por allí a nivel de educación no corresponde que le compres todo para que, no digo que viva los sufrimientos tuyos, pero sí que no se le puede. Lo que tiene. Lo que ocurre es que es una asignatura que uno tiene que ir día a día. A veces dicen, se quejan de que se aburre, entonces yo le digo... Abúrrase, mija, ¿alguna vez? Tiene PlayStation, tiene el Wii, Claro. Tiene el pool si quiere jugar, Claro. tiene las mejores muñecas. Entonces yo le digo, vos no te podés aburrir. ¿Por qué? Porque papá tomaba leche en lata de durazno. Entonces ella te mira, vos me estás bromeando, me estás tomando el pelo, no te creen. Entonces, lo importante es que cuando uno es padre de familia hay que educarlo bien, no darle todo. Es que el aburrimiento forma parte de la vida también. Porque hoy en día están todos los días con el PlayStation, todo eso, mucho tiempo frente a la computadora, eso también obviamente le atrofia prácticamente el cerebro a los chicos. José Luis hablando de José Luis, estuvo José Luis Calderón acá y contó una nota realmente que fue impactante creo que una semana pasada, hace 10 días, donde lleva a su hijo al lugar donde él nació en un lugar que se llama La Favela, y que es Villa, y lo llevó a ver a un compañero que no sé si había jugado en Cambacere y todo con él, lo lleva ahí y el nene se siente incómodo cuando pide agua y le trae un vaso de plástico y agua de la canilla y se tiene que ir José Luis con su hijo. Y cuando sube su hijo al auto dice, ¿por qué te pusiste así? No, papá, dice, no me dieron un vaso de plástico, esto, bueno, mira.
Yo te iba a explicar. Yo te iba a llevar a donde nació papá. Lo llevó a su hijo, 5 años creo que el hijo de Calderón, lo llevó a su hijo y dijo, ves, papá salió de acá. Estos 50 metros que hay de acá a acá es donde quedaba el baño, a 50 metros. Cosa que nosotros ni íbamos al baño de noche porque hacía frío, había caminado. Bueno, ves, a partir de esto, papá llegó hoy a poderte comprar esto, a tener otra mejor vida, a vivir en la casa que vivimos, ¿no? Pero se les debe hacer, no sé si es tan sencillo educar a un hijo sabiendo que a su vez que te tenés que poner límite vos, porque vos te morís también de decir, te compro todo porque hoy puedo. No, y muchas veces hay que decirle, bueno, no tengo dinero. Muchas veces le digo que no tengo dinero. Y la satisfacción que tengo con ella es que me trae muy buenas notas del colegio. O sea, participó ahora en la fecha patria de la Argentina, también el tema de la bandera. O sea, para mí es una satisfacción personal como padre. Pero también, obviamente, está en uno. Yo creo que hoy en día los padres de familia se desentienden mucho de sus hijos, porque los dos trabajan, no tienen tiempo de poder educarlo bien, y con el afán de que ellos estén bien, le regalan el mejor celular, las mejores computadoras, y no le enseñan al chico que tiene que ir paso a paso. Porque yo conozco a personas que le dan los mejores celulares a sus hijos, y siempre le digo, mira que le voy a regalar un celular de última generación a tu hija. Le digo, no, vos preocupate por tu familia, yo me preocupo por los míos. Porque si ahora le compramos a esta edad el celular de última generación, que a los 15 años tenemos que regalar un avión. Claro. O sea que no... José Luis, ¿mira videos tuyos tu hija? Sí, le encanta. Y aparte, ¿Qué dice? No, y obviamente que lo que más le llamó la atención, cuando fue ya primer año en el colegio, todos los compañeritos me decían, todos te conocen a vos y yo no le conozco a los padres de ellos. O sea que entonces yo le dije que, bueno, obviamente que uno juega al fútbol y que gracias al fútbol y a la televisión, obviamente me conocen por eso. Seguimos recorriendo la pegada de José Luis Chilaver, Dale. esta vez hablando de los tiros libres, lo que le pasó en Paraguay. Carpegiani en la escuela brasileña, ¿no? O sea, creía en la escuela brasileña, él me decía a mí que normalmente los arqueros, en ese momento todavía Rogério Ceni tampoco tiraba penales, ¿verdad? Pero me decía que la escuela brasileña era que los que tiraban penal, tiraba Pelé, tiraba Jairzinho, tiraba Rivelino, ¿verdad? Y los tiros libres la misma cosa, ¿no? Es más, cuando nosotros llegamos al primer partido en Barranquilla, Carpegiani lo designa a Chiqui Arce para que tire los tiros libres, ¿verdad? Y los penales. Lógicamente que en ese momento Chile ya estaba pateando penales hacía bastante tiempo, pero en ese lapso, justo para el partido con Argentina, Chiqui se lesiona, no está, pero también Chile le hace goles a River y le hace goles a Boca en el camino de ese partido. Evidentemente, cuando llega la charla previa, lo nombra a Chile para tirar, ¿verdad? Cuando ocurre el gol, él nos altera, ¿verdad? Y me dice, como quedando así anonadado, y dice, fez su gol, caralho, dice en portugués. Y como que el tipo quedó, que no lo podía creer que hizo el gol. ¿Chile no se revelaban de esta postura del técnico de que no? Eso preguntárselo a él. Te dejo la pregunta. Bueno, la pregunta, y bueno, le agradezco a Juan Ángel Lamput, que es el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y también un saludo a Horacio Cartes, que es el presidente del Departamento de Selección, que tiene un partido bravo con Chile, que Paraguay tiene que superar para estar más cerca de la clasificación. No, la realidad es que el brasileño no quería que yo saliera a tirar tiros libres. Entonces dice, no, se corre mucho riesgo, todo eso. Entonces yo le dije, mire, usted es brasileño, ustedes siempre arrugan siempre. Nosotros los paraguayos vamos al frente. Eso fue la realidad, hablando crudamente. Porque la anécdota también viene... ¿Cómo dijiste así al técnico? Ustedes son brasileños, arrugan siempre, nosotros como paraguayos vamos al frente. Y porque es así. Y si no, la guerra de la Triple Alianza, ¿qué pasó? 3 países contra 1, peleamos igual. O sea, lo interesante es que el partido jugamos con Bolivia, teníamos que jugar en Bolivia. Yo estaba roto con el aductor izquierdo, roto. No podía patear. No podía jugar, estaba descartado. La selección de Paraguay está en Bolivia, en La Paz. Entonces el técnico de Bolivia dice, no, Chilaver es un cobarde, tiene miedo que le hagamos 5 o 6 goles. El técnico era López, el español, y justamente le llamo a Juan Ángel Lamput desde Buenos Aires y le digo, prepara tu avión privado y nos vamos 2 días antes del partido. Nos vamos a Bolivia y voy a jugar. No, si está todo roto, es imposible. Vamos, llegamos y el técnico me dice, usted no va a jugar, brasileño. Le digo, no, usted está todo roto. No, yo a La Paz no vengo de vacaciones, le dije, vengo a jugar. Entonces
le junta a los dos médicos y le dice, bajo la responsabilidad de ustedes dos, del doctor Benítez Musa y Casaxia, va a jugar Chilaver. No, la responsabilidad es mía, no de ellos dos. El tipo se quería cubrir. Entonces empieza el partido, bueno, todas las burlas de los bolivianos hacia mi persona, y empieza el partido y Valdivieso mueve el balón a la mitad de la cancha y le pega. Porque en La Paz, desde la mitad de la cancha, parecía que te patean de 1 metro la velocidad que toma el balón. Y va a entrar en el ángulo y vuelo y lo saco al córner. Y ahí se me desprende toda otra vez la adherencia. Y va al córner y me agarro la cabeza y le llamo al médico. Y el médico viene corriendo. Cuando llegó junto a mí, el médico casi se muere. Y le digo, ¿qué te dijo el técnico? Y el brasileño dice, no, que te mueras en el lugar que no te va a cambiar para nada. Entonces, decirle que yo soy paraguayo y voy de frente y no abandono nunca. Bueno, jugué todo, terminé el primer tiempo. Y me dice, ¿usted va a seguir jugando? Le digo, usted es brasileño y yo ya le dije que yo soy paraguayo. Yo voy a seguir. Entonces me traen al médico y le digo, doctor, infíltreme, no aguanta más el dolor. Y le digo, me supongo que te habrán traído el aguijón de avispa, toda la aguja pequeña. Y me dicen guaraní, Oreón Doloreco y Oipea. Dice, nosotros no tenemos esa clase de aguja. O sea, una aguja así, larga, gorda, y me infiltran en 6 partes y entro a jugar. Me patean de todos lados, saco esos partidos que te salen todos, empatamos 0-0. ¿Quién me viene a abrazar en La Paz? Yo confiaba en usted, confiaba en usted. Entonces le digo, no, va embora. Le decía, ¿no? Entonces después el partido de Argentina, obviamente él no quería, porque el partido clave era para nosotros, o sea, que él tenía miedo que le peguen la barrera, saliera corriendo y la Argentina convierta el gol. Entonces, mire, Chilaver, es muy lejos, si de cerca vamos a ver, qué sé yo. Y todo el estadio estaba gritando Chilaver, hijo de su madre, con el gol de Batistuta. Entonces, yo la verdad, ese partido me fui por el orgullo, porque yo no era muy lejos el tiro libre a Burgos. Era muy lejos. Y después también ustedes me ayudaron muchísimo para poder convertirlo, porque todo el no mundo fue de habló. los mejores tiros libres. No. Pero tenía no mucha potencia, tenía comba, porque la obligación era de los dos que estaban en la barrera, de Rivarola y de Rojas, que yo le tiré para que le genere problema a Germán, para que la pelota le pica antes que de rebote. La obligación era de los dos, tenían que girar y ir a buscar el rebote. Yo tiré así, bueno, salió perfecto porque Germán se pasó. ¿Jugando para la selección paraguaya lo que más te gustaba era enfrentar a la selección argentina? No, todos. Lo que pasa es que la eliminatoria es difícil. Más es complicado jugando uno acá en el torneo local y enfrentar a la selección. O sea, y también la gente parecía una rivalidad, parecía que yo solo jugaba contra Argentina. O sea, Es así. la anécdota buena es que yo le dije a mi esposa que no fuera al partido y había sido que tenía todo pactado con un amigo, se fueron. Y enfrente de ella estaban, qué sé yo, obviamente argentinos, y eran como 5 y me insultaron hasta mi tatarabuela, todo eso, diciendo de todo, negro de mierda, date a tu país a robar, de todo. Y bueno, convierte el gol Batistuta, obviamente saltan y dicen de todo hacia mi figura. Y cuando yo voy corriendo a la mitad de la cancha, el uno dice, no, lo único que falta es que este negro hijo de su madre no haga el gol. Y dice, se arrodilló y pidió, Dios mío, por favor, ayúdanos. Dios no atiende en todo. Y entonces se hace el gol y el tipo dice, este negro hijo de su madre, hijo de puta, este tiene vendido el alma al diablo. Vamos a seguir recorriendo un poco la historia, lo que dejó en la selección paraguaya. La primera imagen que de alguna manera lo define a él ocurrió precisamente en un partido de eliminatorias. Estábamos empatados ese partido 1-1 y bueno, hay un penal a los 40 y largos minutos contra Colombia. Y por supuesto hay una alegría enorme, pero también el ambiente de responsabilidad que era convertir o convertir. Y agarra él la pelota y dice, yo voy a patear. Y lo patea y le hace el gol a Reyita y Paraguay gana 2-1. Es el más grande jugador de la historia del fútbol paraguayo. No tenga ninguna duda de que José Luis Chilaver, su nombre en la historia del fútbol paraguayo está escrito en letras doradas, ¿verdad?
No todos los días uno sale 6 años consecutivos el mejor portero de Sudamérica, 2 años el mejor portero a nivel mundial y ser conceptuado el mejor portero del mundial del 98, no cualquiera lo hace. Vos me decís Chilaver y lo primero que me viene a la cabeza, para mí, un gran amigo, una gran persona. Bajo su capitanía y bajo su liderazgo y con una camada de jugadores excepcionales que él los puede citar también, que fueron sus compañeros, fuimos a 2 Copas del Mundo seguidas. Que siempre peleó por mejorar cosas, por ponerle cosas siempre a sus compañeros. Y siempre también un gran escritor olvidado y exiliado en su momento acá en Paraguay, Augusto Rabasco. Él lo ayudaba, me acuerdo que en las concentraciones de la selección él lo llevaba y realmente nos presentaba a él, que realmente era, ¿verdad? Un gran escritor, ganador de premios en Cervantes, a nivel internacional, todo ese tipo de cosas. Entonces, él siempre trató de que el paraguayo se le dé lugar y que se sienta importante, ¿verdad? Con él uno nunca pensaba que se iba a perder un partido de fútbol. Claro que se perdía, pero al final los partidos a veces nadie ni gana todos los partidos, ¿verdad? No le importaba quién estaba enfrente, si era Ronaldo, si era Romario, no le importaba nada a él. Tenía una confianza en él y realmente eso se transmitía, ¿verdad? Y aparte que él condicionaba a los rivales, ¿verdad? José siempre vivía y vendía tal vez una imagen antes de un partido y él jugaba mucho más, su imagen jugaba mucho más en los partidos que nosotros. Cuando había algún partido importante ante alguna selección de trascendencia, caso Argentina, Brasil, Colombia, él hacía las declaraciones justamente para que los otros muchachos descansen, ¿verdad? Si bien había jugadores de gran categoría, Acuña, Roque Santa Cruz, Cardoso, él hacía que toda la presión caiga encima de él y bueno, él respondía, ¿verdad? Siempre decía en guaraní que no nos sintiéramos menos, ni que no nos sintiéramos menos, que dale, que vamos a ganar el partido, que esto no son nada. Y los otros, viste, lo miraban así, sacaban la cabeza y lo miraban así, en fila cuando estábamos y hablaba él. Allá de la punta gritaba y decía y hablaba, dale, vamos, no se callaba. El hombre más grande que tiene el fútbol paraguayo es la admiración, el orgullo que uno siente por el hermano, ¿verdad? Y lógicamente eso no tiene precio. Ese recuerdo del gol de oro que nos deja afuera, bueno, de Laurent Blanc, hasta ahora a veces yo sueño con eso y supongo que José Luis también, ¿verdad? Porque creo que Paraguay si pasaba, llegaba los franceses estaban con un miedo de llegar a los penales de esa partida y todo es por causa de José Luis, ¿verdad? Cuando termina el partido y empieza el alargue, nos dice él, aguanten muchachos, me decía, aguanten muchachos, decía, aguanten que yo atajo 2 penales y ganamos el partido, me decía. Entonces me dijo, dale, vamos, que diste todo, que sos el mejor, hiciste un gran partido, dale, vamos, con la cabeza levantada siempre, el mundial que hicimos, las cosas que hicimos, que no cualquiera los hace, no cualquiera juega un mundial. Paraguay es conocido por Chilaver, porque en muchos lugares Paraguay no es conocido, pero sí Chilaver. Hace poco me pasó un incidente en Miami donde me encontré con un israelí. Estábamos hablando de qué país era yo, de Paraguay, y me dice Chilaver, ¿verdad? Inmediatamente. El técnico Maldini hacía las charlas y como no conocía y él tenía su forma de jugar, que era el catenacho, lógicamente, bueno, hacía la charla y le decía, por ejemplo, a Arce que él no podía cruzar a tirar los córneres ni ir a tirar todos los tiros libres. Y el arma que teníamos nosotros era Arce, ¿no? Una de las cosas era la de Chiqui, pero después, viste, no quería que pase arriba, no quería que vaya, todo el mundo ahí defendiendo. Después José le dijo, tranquilo. Y bueno, después de decirle que queríamos hablar entre nosotros, antes del partido, y él, el míster decía, sí, me parece muy bien, nos quedamos solos y cambié a José, entre todo cambiamos todo lo que tenía que jugarse,
Chiqui, anda arriba, anda patear tiro libre de allá, donde sea, que nosotros entramos, hacemos los goles con Carlos, con todo. O sea, siempre hizo de técnico tanto dentro como fuera de la cancha. Creo que su personalidad mismo lo llevó siempre a hablar, a conversar con todos y a tirar siempre ideas y cosas para el bien del equipo. Sonaba medio raro leer que había un italiano técnico de Paraguay. Era medio extraño, ¿no? Medio agarrado. Es extraño porque fue, yo diría, hablando mal y pronto, un negociado de Oscar Harrison y compañía. Pero bueno, ya cuando se fue... Y hablando bien y demorado, ¿cómo sería? O sea, hablando mal y pronto era así. Porque ¿qué hace un técnico italiano en Sudamérica? Porque no lo conocen los jugadores. Claro. O sea, Vendría a la calle de Palma a comprar electrónica. ¿Qué sé No, yo, tomaba sol en el Yático Club. O sea que no. Lo No la interesante pasaba es mal, que hay una anécdota que le pinta el cuerpo y alma el paso nuestro por Japón y Corea. Nosotros el segundo partido perdimos con España, 3-1, y prácticamente ya nos daban por eliminados. Teníamos que jugar contra Eslovenia. Y ¿qué ocurre? Tanto Maldini y su ayudante ya tenían el pasaje ya preparado al otro día de Eslovenia porque supuestamente estamos eliminados y porque querían ir a ver a Italia en Japón. O sea, nosotros estamos en Corea, en una isla, se llama Jeonju. O sea, lo único que había era personas que cultivan naranja, cosechando ahí, y ustedes. Y nosotros. Y bueno, el partido con Eslovenia, a los creo que 15 minutos le expulsan a Paredes y entramos en el vestuario, perdemos 1-0 con 10 hombres. Y hay 2 vestuarios, el grupo se fue del lado izquierdo con Maldini y yo me quedo ahí sentado. Entonces veo una imagen de la Virgen de Cacupé que en ese momento tenía Rodolfo Alarcón, un utilero, un gran amigo, y que trabajó prácticamente 45 años en la selección paraguaya y como utilero. Y le miro a la Virgen y digo, no puede ser que nos quedemos afuera. Tenemos que buscar el mecanismo necesario para superar, hablando con la Virgen de Cacupé. Y del otro lado no escuché ninguna voz de Maldini dando instrucciones para el segundo tiempo. Entonces, faltando 2 minutos, me voy y me meto adentro. Y Maldini dice, vamos a seguir igual, sin problema, está todo ok, igual. Entonces yo le digo, no, por favor, que eso fuera, vamos a hablar entre nosotros. Entonces yo le dije al grupo, muchachos, lo que dijo el mister, vamos a hacer todo al revés. O sea, en vez de 4 en el fondo, vamos a estar 3 en el fondo, adelantamos la línea y Cuevas a entrar. Pero no entiendo, ¿Maldini se fue? Sí, estaba en otro, porque él ya tenía todo preparado el pasaje. Claro, Obviamente le daba igual. ¿En guaraní o le metía? En guaraní, le hablaba en guaraní, o sea, entonces no puedo reproducir cosas que es muy, muy grosso. Y le decía a Arce que se adelantara y obviamente que yo jugaba como líbero. Y fue así, le presionamos a los de mí. Obviamente el espacio que dejábamos por los costados era terrible, los tipos nos jugaban de contraataque, hasta el punto que ahora sacamos 4 mano a mano. O sea, y ahí entra Cuevas, elude a uno, define, porque yo le gritaba que lo meta Cueva, que lo meta Cueva. Y él me decía, dopo, dopo, dopo. Me decía, no, ahora. Después vas a ir a Japón, le decía yo, le gritaba del terreno de juego. Entonces lo mete a Pepino, entra, elude a 2, le remata, gol. 1-1. Bueno, Jorge Campos elude, remata cruzado, ganamos 2-1. Entonces le digo a los muchachos otra vez en guaraní, estamos a 4 al fondo, 4 en el medio y manejamos el partido. Bueno, fue así que le ganamos a Eslovenia 3-1 y clasificamos. Bueno, después de semejante condición Maldini se tuvo que quedar. Táctica, técnica, vamos con los regalitos. Dale. Pues muy bien. El zapatito de Blue Cap, pero sirvan para patear alguna pelota, ¿no? Bueno, cómo no. Muchas gracias. Agradecido a la gente de Blue Cap. Pueblo, para que lo coges por la prenda que quieras. Muy bien. Muchas gracias. Y esto que decíamos para los asaditos. Ah, muy bien. Yo de Trento. ¿Hacés asado, Leo? Sí, hago asado. ¿Hay parrilla? Para mi familia. Sí, tenemos unas parrillas muy buenas. Bueno. Muchas gracias. Después viene la pelota, ¿eh? Después viene la pelota y después viene de la pausa, después viene Vélez. Ah, muy bien. Pausa, excelente. Dale, pausa. Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin. Manera había hecho 2 incorporaciones, que eran la de José Luis y Roberto Trota. Estaba mucho más tranquilo de lo que después fue. Y bueno, de a poco se fue incrementando la imagen, fue saliendo la personalidad de él como jugador, como líder, positivo sobre todo. Un tipo de entrenar bastante, un tipo de tratar de manejar un perfil
más bien todavía calladito, pero ya se lo veía que pintaba para un tipo, para un jugador muy importante. Él vendía esa imagen de duro, esa imagen de rebelde, de tirar solo para su club y de tirarle bomba. Él buscaba esas peleas, él las empezó a buscar y bueno, creo que se hizo como... Se generó en él una persona no odiada, pero como que los rivales no lo querían y las hinchadas menos, obviamente, ¿no? Duro, perro rabioso, ¿no? El malo, el ogro, el rival, el enemigo a matar, se agrandaba en esas situaciones y bueno, nos sacaba presión también a nosotros porque al no hablar de nosotros estábamos un poco más sueltos y nosotros nos teníamos respaldados porque al sentir de que estaba él atrás, el respaldo era gigante, decir, bueno, hoy estamos tranquilos. Era un tipo que lidiaba con el conflicto, se sentía cómodo en esa posición, no le tenía miedo, pero creo que en el fondo era una muy buena persona y se manejaba tranquilo. Lo que pasa es que él explotaba full esa posibilidad que le daba su personalidad. El zurdazo será el paraguayo José Luis Félix Chilavert. Allí va Chilavert. Y no tenía miedo, asumía cualquier responsabilidad. Y la primera responsabilidad que asume es en un penal clave para el comienzo de la historia de Vélez, ¿no? Nosotros salimos campeones en el 96, enfrentando en último partido a Independiente, que yo creo que jugamos muy mal. Y Chilavert fue grandioso, ¿viste? Atajó un penal. Burru Chilavert hizo el milagro. Son partidos clave, que terminás ganando un campeonato por una actuación brillante de tu arquero. Te da seguridad, confianza, todo lo que significa para el arquero, no da rebote, descuelga bien, no vuela para la foto, hace goles. ¿Qué más puede pedir para un jugador de arco, no? Viene Cardoso. Falta de Lenzo. Dice que no. Fue falta, fue a la pelota, pero fue falta. El golazo ese que él le hace a Burgos, el que acomoda la pelota soy yo. Y yo como que le digo, porque yo siempre fui más pausado, viste, como lo que le digo, pará, Chila, viste, como que tranquilice el juego. Y este vino de allá y le pegó. Ocurrió tan rápido que de repente uno se da vuelta y la pelota ya estaba en el aire, ya entrando. Como era una jugada de mitad de cancha, un poquito para atrás, Germán estaba adelantado, Germán también siempre hablando, entonces salió, no sé, algo me estaba diciendo, comentando. Bueno, en eso ya la pelota estaba volando y cuando él quiso retroceder, creo que esa noche estaba como lloviznando, había viento. Y no, cuando nos dimos cuenta ya José había convertido. ¿Qué me cuenta? Tengo algo para él, por ejemplo. ¿Qué es esto? Sidra Don Chila. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es la sidra Don Chila? Es una sidra muy buena. en homenaje a mi padre. Mirá vos. ¿La haces vos? ¿La hacen en Paraguay? Mendoza. En Mendoza. Mirá qué bien. Es lo que la gente de Viñedo y Frutales, de Tunuyán. Bueno, la gente de Dare Más, según esta iniciativa de Estudio Fútbol, de regalarle esta pelota, obsequiarle esta pelota, que es un símbolo Muy bien. que le queremos dar a todos aquellos jugadores que hicieron grande el fútbol argentino. Realmente este balón llega después de los pomelos que jugamos cuando pateamos descalzo. Claro. Pero realmente es una pelota muy buena y agradecido, realmente muy buena. Es una simbología de las pelotas que se usaban en la década del 30. más Sí, o menos, ¿no? sí. Que Amadeo Carrizo nos contó que llegó a jugar con una de ellas. Esto era muy complicado cabecear. Cuando te rozaba... Y cuando estaba mojada ni te cuento. Así Se movía es. menos que la de ahora. Esto era mucho mejor que lo que están los balones de hoy. Bueno, ¿hacemos una pausa rápida? Dale. Nada es lo mismo.